Si tenés algún problema con el micrófono. Bien, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. Perfecto, yo voy a apagar la cámara porque así fuerzo menos el sistema. Voy a empezar a compartir. El tema de hoy que vamos a tratar es el de pasado continuo. Estaba viendo si se conectaba Amadeo, que estuvo en la clase del martes y estuvimos charlando sobre algún tema del pasado simple con respecto al verbo was born, que significa nació, digamos. No sé si se conectaba a la clase por eso en particular. ¿Qué saben de sus compañeros? Que son poquitos conectados. No saben si alguno más tiene idea de conectarse, ¿no? O a lo mejor ya se han conectado a alguna de las otras clases que se están dando también el miércoles por Zoom, por Teams, aparte de la mía del martes también. Bien, ¿cómo viene con las lecciones? ¿Dudas sobre la teoría? ¿Sobre la resolución de las lecciones? ¿Algo que los pueda ayudar antes de empezar la clase? Cuéntenme. No, por ahora todo tranqui, bien. Bien, vamos bien. Sí, Perfecto. normal. Perfecto. Bien, bárbaro. Bueno, yo voy a empezar a compartir. No ha tenido problemas de ingreso, ¿no? Al aula, veo, porque reconfiguré la reunión para que no tuviera que darle yo el acceso a aceptar, 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 para que no se demoraran los ingresos, porque ahora cuando empiezo a compartir pantalla tengo que ir y venir, si no, en ambas pantallas, y veo que ustedes han ingresado sin ningún inconveniente, no les tuve que dar a aceptar ni nada. Así que espero que eso funcione bien para todos. Igualmente el link, no sé si lo pudieron, lo obtuvieron del calendario o desde el foro. ¿Desde dónde ingresaron? Del calendario yo. Ah, bien, bueno, ya sé que figura entonces en el calendario, a veces tenemos ahí inconvenientes con que hay alumnos que lo ven y otros que no, y yo particularmente no puedo desentrañar por qué hay alumnos que tienen acceso sin inconveniente al calendario y lo ven y otros no. Y es todo un proceso de acostumbramiento. Han habido muchos problemas, pero bueno, hay que aprender. Sí, pero pasa que a veces algunos, por eso también lo pusimos en el foro. Entonces aquel que no lo ve desde el calendario, bueno, lo puede ver desde el foro. Pero si ya hay 3 personas y han entrado sin que yo los acepte y funciona el link, ya sé que funciona. Después el resto, si no entra, bueno, por ahí es porque es temprano o porque han decidido ver la grabación o tomar otra clase. Buenos días, Meulen. Meulen. Buenos días. Sí, Meulen. Meulen, bien. ¿Algún inconveniente con las lecciones? ¿Alguna duda que tengas? ¿Algo que quieras consultar antes que empecemos con el desarrollo del tema de hoy? No, yo estoy el día, digamos, con lo último que vi fue el past continuous. Sí, el pasado continuo es más o menos lo que vamos a ver hoy. La clase pasada vimos el pasado simple. Eh, la del pasado continuo, si no recuerdo mal, es la lección de esta semana, ¿verdad? Pero vamos a repasar un poquito ahí y vamos a seguir adelante, digamos, ¿no? Genial. Buenísimo. Bien, cualquier duda que tengan, saben que abren el micrófono. Yo habilité, si alguien lo quiere probar, y me hace el favor, no el chat, pero hay un icono que dice preguntas y respuestas. ¿Lo ven al lado de salas, entre salas y reacciones? ¿Ustedes lo ven? Arriba, ¿no? Dice gente, chat, reacciones, salas, preguntas, más. ¿No? No. No, al lado de los 3 puntitos no. A ver si yo lo activo yo desde acá. ¿Cómo se? Ah, esto debe ser así. Debo tener que formular yo, a ver. Veamos. ¿Ven ahí? Que yo pregunto, hola, ¿cómo están? ¿O no? No, No. a mí no me parece todavía. No. No.
Estoy intentando ver cómo configurar. Está deshabilitado el chat y las preguntas que pensé que iban a estar habilitadas. Quería una manera de comunicarme con ustedes que sea por escrito, por si alguien no tiene micrófono, o para leerlos, que me es práctico. Yo ahí Pero, pude, profe. ¿pudiste qué? En el foro, en las preguntas y respuestas, escribir. Ahí puse Ah, buenos días. entonces lo leen. Sí, sí. Bien, entonces vamos a dejar esto habilitado como una primer pregunta, digo, yo dejo ahí como una primer pregunta, pero creo que ustedes pueden responder ahí y les va a habilitar para escribir. Perfecto. No, yo en particular lo utilizaba o lo utilizo para, a veces quiero escribir algún ejemplo que no se entiende la pronunciación o que no queda del todo claro, eh, un espacio donde poder escribir. Bien, pero este veo que ya funciona, genial. Y lo mismo, hola, Eduardo, creo que fue que o Federico, ay, se me van moviendo los iconos, no quién entró. Buenos días. Genial. Empiezo a compartir entonces. Cualquier cosa abren el micrófono, ¿sí? Y me preguntan. Tal cual les decía recién, en la última clase vimos algo de teoría sobre el pasado simple, ¿sí? Y hoy vamos a ver el pasado continuo, ¿sí? El pasado continuo se utiliza en general, a diferencia del pasado simple, digamos, ¿no? Vimos la clase pasada que el pasado simple tiene que ver con verbos de estado, digamos, como el verbo ser o estar, por ejemplo, que es como uno de los principales, pero también vemos, bueno, en el caso del presente simple vemos rutinas, pero en el pasado simple podemos hablar de rutinas que solíamos hacer y ya no hacemos, porque después vamos a ver más adelante que en el caso del presente perfecto, se utiliza para cosas que hacíamos en el pasado y aún las hacemos en el presente, ¿sí? En el caso del pasado, queda en el pasado, acciones que empezaron y terminaron y no las traemos hacia el presente, ¿sí? La diferencia principal entre los tiempos simples, sea presente o pasado, y los tiempos continuos, tiene que ver con acciones, ¿no? Que continúan. Algunas podemos hacer referencia a dos tipos de acciones. Aquellas que empezaron y terminaron, pero que llevaron una cierta cantidad de tiempo, y algunas que empezaron y terminaron en un momento específico. Por ejemplo, nosotros podríamos traducir al castellano en el pasado simple él comía o él comió. ¿Se acuerdan que vimos eso? Creo que lo vimos con ustedes también la clase pasada, ¿no? Nosotros en castellano tenemos dos tipos de pasado simple, si quieren, que son el pretérito perfecto y el imperfecto. Hacemos esta idea de él comió en un momento específico, él comió el lunes, él comía todos los lunes y lo trae, digamos, dejamos una acción en el pasado, pero que se repite varias veces. En el caso del continuo, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de él estaba comiendo, y en general se utiliza para este tipo de estructuras cuando decimos él estaba comiendo cuando sonó el timbre, suponte, ¿no? Entonces, ahí hacemos una mezcla de una acción siempre en el pasado, que continúa y una que la corta, ¿no? Esa acción continua, tal cual como lo dice el nombre del tiempo verbal, es la que se utiliza, es para la cual utilizamos el pasado continuo, ¿no? Por ejemplo, we arrived at the party and everyone was dancing, ¿sí? We arrived es el pasado simple. Llegamos a la fiesta, un evento que sucedió una sola vez, en un momento particular, y todo el mundo estaba bailando. Y ahí ese evento sí se le da continuidad. Durante varias horas todo el mundo estaba bailando, y en un momento en particular nosotros arribamos, ¿sí? Bien, entonces, describimos una acción que se sostiene en el tiempo, siempre hablando de pasado, ¿sí? Y el pasado simple se utiliza para interrumpir esa acción.
Igualmente se puede usar el pasado continuo para referirnos a tendencias del pasado o a cambios que tuvieron lugar a lo largo del tiempo. Sí, es importante esto de remarcar de a lo largo del tiempo. Por ejemplo, during the 1980s, the health service was improving. Es decir, durante los 80, el servicio de salud o el servicio sanitario iba mejorando, estaba mejorando, ¿sí? Fue mejorando. Fíjense cuántas maneras tenemos de traducir ese verbo was, que tiene que ver con los perfectos o los imperfectos, el indicativo o el subjuntivo. Nada de eso tenemos en inglés. Young people were becoming more and more interested in rock music. So, los jóvenes se interesaban cada vez más, se estaban interesando, ¿sí? También se podría traducir más y más por la música. Esa idea de continuidad, ¿no? De que no es que sucede una sola vez, sino que sucede durante algún tiempo, que se puede especificar o no necesariamente. El pasado continuo, de la misma manera que sucede con el presente continuo, tiene dos componentes que sí o sí tienen que figurar para armar la estructura. Por un lado, el verbo ser o estar. En el caso del presente, tenemos tres formas de conjugar el verbo ser o estar, ¿sí? Esas tres formas son am, is, are. Y depende, ¿sí?, de la persona a la que hace referencia, depende del pronombre. I am, she is, we are. ¿Ok? Y en el caso del pasado, el verbo ser o estar pierde la persona de la forma I, ¿sí? Y toma la misma persona de la tercera del singular. ¿Se entiende eso? Fíjense que dice I was, you were, he, she o it was, we were, they were. Luego necesitamos, sí o sí, el verbo principal, ¿sí? Porque acá el verbo ser o estar funciona como auxiliar. El verbo principal que va a acarrear, que va a llevar el contenido de esa acción que se sostiene en el tiempo. Y ese verbo principal va a ir siempre terminado en ing, ¿sí? Que le da esta traducción, este formato de gerundio. Yo estaba escuchando música. Vos estabas escuchando música. Ella estaba escuchando música, ¿sí? Ese listening que termina en ing es lo que le da en la traducción el formato de gerundio, ando, endo. En el caso de la forma negativa, como el verbo ser o estar es el que está funcionando como auxiliar, es el que lleva, el que acarrea, el que tiene la marca, si quisiéramos hacerlo en negativo, de la oración afirmativa. Entonces, para negar, decimos en lugar de he wasn't listening to me at all, or they weren't eating the food I made for them. Y en ese caso tenemos una short form, es decir, una forma contraída, la contracción, y si no ponemos was not directamente, ¿sí? Para la full form, o la forma extendida, o la forma larga, o la forma completa, como la quieran llamar. En el caso de las interrogativas, ¿sí? Se cambia el orden de las palabras y el verbo ser o estar, que está funcionando como auxiliar, pasa adelante del sujeto, ¿sí? Y queda, por ejemplo, were you studying last night? ¿Estabas estudiando anoche? Was she playing the piano? ¿Estaba ella tocando el piano? Esa estructura en donde ponemos adelante, cambiamos el orden del verbo ser o estar, se llaman oraciones yes, no questions, es decir, oraciones que se responden por sí o por no. También se conocen como preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, o también conocidas como WH questions. ¿Y por qué WH? Que la traducción es WH, porque adelante del verbo ser o estar le agregamos este
esta palabra interrogativa, what, where, when, how much, who, how, what were you doing at 8 o'clock, ¿qué estabas haciendo? Entonces queda la palabra o partícula interrogativa, el auxiliar, el verbo ser o estar, el sujeto, el verbo, que va siempre terminado en ing, y el resto de la oración o sus complementos. Why were you listening to that song? Or how long was he playing football? La palabra interrogativa, el auxiliar, el sujeto, el verbo con ing y el resto de la oración. Ok, algunas excepciones, variantes y errores frecuentes, ¿sí? Excepciones. A menudo utilizamos las conjunciones while, when y as con el pasado continuo, ¿sí? Que son marcas que aparecen en la oración, que les da a ustedes la idea cuando se enfrentan por primera vez a la oración y no saben por dónde empezar, digamos, que el verbo esté, que sea is, are, am, o que sea was o were, les da la idea del tiempo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Que el verbo principal termine en ing, también les da una pista, y que además haya una conjunción como el when o el while, ¿sí? También les da una pista de lo que va, de lo que estamos hablando, del tiempo verbal y dónde estamos parados para ir traduciendo, ¿no? I was watching TV when the lights went out. Es decir, estaba viendo televisión cuando se fue la luz. ¿Sí? Ese cuando marca la unión entre el pasado continuo y el pasado simple, en ese caso. Or, while I was watching TV, the lights went on. Fíjense la diferencia entre el uso del when, que va al medio, y el while, que encabeza la oración. ¿Sí? Tengo, a ver, un micrófono abierto. ¿Quién tiene? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿No? Fíjense los micrófonos. Ok. Bien. Ambas frases, digamos, tienen el mismo significado. Hay una acción puntual que interrumpe una acción que es más larga, que está sucediendo, ¿no? Ahora, while va antes, encabeza, digamos, la oración, y when se utiliza antes del pasado simple, es decir, va al medio. Asimismo, podemos usar when or while para hablar de cosas que ocurren al mismo tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, as, bueno, en este caso también as, he was paying the bill, I went to get my coat. While he was paying the bill, I went to get my coat. Or when he was paying the bill, I went to get my coat. Es decir, mientras, y se traduce igual, mientras él pagaba la cuenta, yo fui a buscar mi abrigo. Es cierto que pagar la cuenta sucede al mismo tiempo en el que yo fui a buscar mi abrigo, pero en ese sentido uno implies, es decir, hasta sugiere que una acción sucede con más tiempo que la otra, es decir, y una va interrumpiendo, se va haciendo al mismo tiempo. Mientras yo hacía una cosa, o mientras él hacía una cosa, yo estaba haciendo otra, ¿no? Y son dos acciones que van llevando un cierto desarrollo al unísono, ¿sí? Para eso utilizamos estas conjunciones as, while o when, ¿sí? Elegimos de acuerdo a lo que queremos decir. En realidad, while se traduce mientras, when se suele traducir también cuando, pero lo que pasa es que en el cuando queda muy forzada la traducción, pues es cuando él estaba pagando la cuenta, yo fui a buscar mi abrigo, ahí queda un poquito forzada, ¿no? Que en general todos se traducen en esta estructura en particular como mientras, pero todos tienen una sutil diferencia, ¿no? Porque si no, no dirían when, while or as y utilizarían solamente while, ¿no? Errores frecuentes,
¿sí? Hay ahí siempre esta idea de cuándo utilizamos el pasado continuo y cuándo utilizamos el pasado simple. Para los hábitos, siempre va el pasado simple, ¿sí? Si yo digo, every day I got up at 8 a.m. to go to work at the office. Es decir, todos los días me levantaba a las 8 de la mañana para ir a la oficina. No es me estaba levantando, ¿sí? Con los hábitos siempre utilizamos los tiempos simples, tanto sea en pasado como en presente, ¿sí? Yo no suelo decir cuando recurrentemente hago, cuando de manera recurrente hago una actividad, no voy diciendo esta idea de me estoy levantando, esta idea progresiva. ¿Me levanto o no me levanto? Me levanto todos los días, pero en castellano lo utilizamos igual, ¿no? ¿Cuándo puedo decir me estoy levantando? No sé, cuando tu mamá te llama o tu hijo te llama, dice, ay, papá, va a venirme a buscar. Sí, me estoy levantando. Pero no es porque diariamente uno haga eso, sino tiene que ver con el contexto en donde está llevada a cabo la acción, ¿no? Pues el contexto siempre es tan importante y es más difícil traducir oraciones sueltas que oraciones en contexto. Por eso, cuando vemos skimming and scanning, tienen que ver con estas estrategias de lectura que nos van dando clues o pistas sobre en qué contexto estamos trabajando. Porque el contexto ayuda para saber si vamos a traducir en el comió o comía o estaba comiendo. Digo, si vamos a utilizar tiempos simples, tiempos perfectos o tiempos continuos, ¿no? También es importante, dice, fijarse en si estamos refiriéndonos a una acción terminada, que se repite o que es puntual. Por ejemplo, I was calling you yesterday afternoon, but you weren't in. I called you yesterday afternoon, but you weren't in. Fíjense que en esas dos oraciones ambas son gramaticalmente correctas. Ahora, una se traduce, la primera como te estuve llamando ayer, pero no estabas en casa. Y la otra, te llamé ayer, pero no estabas en casa. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense la diferencia de sentido, porque gramaticalmente ambas son correctas. Ahora, hay una diferencia de sentido en decir, te estuve llamando a te llamé. Te estuve llamando de esta idea de te llamé 3, 4, 5 veces, te llamé a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde. O te llamé una sola vez. ¿No? Ahí está implícita esa idea. Acá no dice te llamé una sola vez, te llamé 4 veces, ¿no? Pero esa idea de progresión, te estuve llamando, de acción recurrente, progresiva, sostenida, es la que da la del pasado continuo, ¿no? Se suele utilizar el pasado continuo para dar información de contexto y no para describir la acción principal. De nuevo, ¿no? Porque esta acción de contexto es la que se sostiene y la acción principal, en general, es una que la corta o la interrumpe. I was still tidying up when she arrived. ¿Sí? Aún me estaba cambiando o acicalando, ordenando, cuando ella llegó, ¿sí? Yo estaba ordenando, esa acción se sostiene durante una hora, digamos, no sé. Y ella llegó en un momento específico, ¿no? En inglés los verbos se dividen entre verbos de estado, que son los que describen sentimientos, emociones, posesión, así como los verbos relacionados con el pensamiento, ¿sí? Y los verbos de acción. Pues bien, en los tiempos simples nosotros utilizamos estos llamados verbos de estado, ¿sí? Ahora, en los tiempos continuos utilizamos verbos de acción. Por ejemplo, cuando yo digo verbos de estado, me refiero, por ejemplo, a remember, por ejemplo, que significa recordar. Yo recuerdo
yo no recuerdo. Pero es difícil decir yo estoy recordando, ¿sí? Yo entiendo o no entiendo. Rara vez utilizamos yo estoy entendiendo, ¿sí? A mí me gusta o no me gusta. Raramente utilizamos me está gustando. O yo amo o no amo. Difícilmente utilizamos yo estoy amando o te estoy amando, ¿sí? Ese tipo de, o por ejemplo, pertenecer. Yo pertenezco o no pertenezco. En general no se usa estoy perteneciendo, ¿sí? A eso se refiere con estos verbos de dictado y verbos de acción, ¿sí? Los verbos de acción en general es jugar, hacer, correr, ir, entonces estoy yendo, estoy corriendo, estoy caminando, estoy haciendo, ¿sí? O en el caso del pasado, estaba caminando, estaba corriendo, estaba haciendo, estaba jugando, ¿ok? ¿Se entiende hasta acá? So far so good? Yes, no? Yes. Ok. Yes. Bien, thank you very much. El próximo tema es el pasado, en general, el pasado simple con el resto de los verbos. Nosotros habíamos visto en la clase anterior el pasado simple con el verbo ser o estar, nada más. Ahora, vemos un pasado continuo que también utiliza el verbo ser o estar, pero lleva una forma además de un verbo principal con ing, y después tenemos otra estructura de pasado que tiene que ver con el pasado simple del resto de los verbos regulares o irregulares, que no es el verbo ser o estar. Es decir, cuando hablamos de pasado simple, por un lado tenemos la forma del verbo ser o estar y por el otro tenemos las formas del resto de los verbos, ¿sí? Todos los verbos transitivos, todos los verbos intransitivos, todos los verbos regulares, irregulares, de estado, de acción, todos, excepto el verbo ser o estar. Y esa estructura de pasado para el resto de los verbos tiene también sus reglas y tiene además se introduce el uso de un auxiliar para, ¿cuándo utilizamos auxiliares en inglés? Para las preguntas y la negación. No utilizamos auxiliares para las oraciones afirmativas. En el caso del verbo ser o estar, como tiene esta doble función de verbo principal y de verbo auxiliar, no se necesita un auxiliar extra para hacer la marca de negación o de pregunta. En el caso del resto de los verbos, sí se utiliza un auxiliar para conformar la negación o la pregunta. En el caso del pasado simple, como ya vieron en lecciones anteriores, ¿cuáles son los auxiliares que se utilizan? A ver. ¿Qué auxiliares? El do y el das, profe. Yes, se utilizan. Perfecto. Ahí, exactamente. Y ahí me quedó así como medio chotín la pregunta, pero bueno. El do y el das, exactamente. Ahora, en pasado se pierde. Tengo que publicar. El do y el das. En pasado se pierde uno de los auxiliares y solo queda uno, ¿sí? Que es, y ahí escribo, el did, ¿sí? Solo queda uno. En el presente simple distinguimos, utilizamos el does para la tercera persona del singular y el do para el resto de las personas. Y cuando digo tercera persona del singular me refiero a he, she o it. En el caso del pasado, el did es el auxiliar para todas las personas. I, you, we, they, he, she o it. En ese sentido es más simple, ¿no? que el presente. Pero recuerden que el auxiliar solo se utiliza para la negación
y para la pregunta, ¿sí? No se utiliza para la oración afirmativa. Me gustaría que entráramos a la lección primero, antes de empezar con el nuevo tema, que prefiero que lo empecemos la semana próxima, ¿no? Que corresponde a la semana próxima. ¿Vieron qué cambio, no es cierto, de pantalla? Confírmenme eso. Pasado continuo. ¿Pueden ver el cambio? Sí, lección 4. Bien, great. Hay un texto, ¿sí? Que se les propone leer. Primero me parece interesante que apliquemos las tácticas o las estrategias, digamos, que aprendieron en aquellas primeras lecciones de scanning o skimming, que tiene que ver, primero, ¿qué es lo que vemos? Que es January 11th, 2022 o 2022. Fechas. La fecha, perfecto. Entonces ya sabemos que pertenece a qué mes, qué día. 11 de enero del 2022. Exactamente. Entonces sabemos que es un texto relativamente nuevo, que pertenece a este año. El primer gran título dice Watching a New Reality. ¿Cómo traducirían eso? Observando o mirando una nueva realidad. Perfecto. ¿Viste ahí vos? Cuando traducís esa ending de ing, enseguida lo traducís como mirando, observando. En este caso no es una oración completa, es una frase, porque en general los títulos no llevan oraciones completas, ¿no? En la primera oración, en la primera línea, ya tenemos AR, ¿sí? ¿Se dan una idea qué significa AR? Realidad aumentada. Yes, Augmented realidad aumentada, perfecto. Hay una frase nominal donde realidad es el núcleo, aumentada, augmented, que dice ahí, es el adjetivo que funciona como premodificador. Y tenemos un subtítulo que dice What is AR? Que es, tal cual lo dijeron ustedes, la realidad aumentada, que además está en negrita. Así que ya más o menos vamos teniendo idea del tópico, del tema de lo que va a tratar el texto, ¿no? Y después tenemos otro subtítulo que dice What is the difference between AR and VR? Ya sabemos que ER es Augmented Reality, que es VR. Virtual reality. Ya, Virtual Reality. ¿Y cómo traducís Virtual Reality? Realidad virtual. Yes. Entonces ya vamos viendo, ¿sí?, de qué va a tratar este texto, del que luego ustedes van a traducir, o al menos van a intentar entender y van a trabajar, ¿sí? Avancemos en la lección. Hagamos aunque sea 2 o 3 actividades. Si decimos el pasado continuo, se utiliza para hacer referencia a una acción en curso, en un momento del pasado, que es interrumpida por otra. De acuerdo a lo que estuvimos charlando, ¿consideran que es verdadero o falso? Es verdadero, profe. True. Yes, that's true. Great. A ver, ¿qué dice la que sigue? La que sigue dice... acá habría que leer todo el texto. Lo voy a dejar, la voy a pasar, voy a elegir una cualquiera, no significa que sea la correcta, ¿eh? Porque esto, para hacer esta hay que leer todo el texto. Quería alguna en particular que pudiéramos resolver. Bueno, de acuerdo a lo que nosotros leímos, de lo poco que pudimos ver, ¿creen que el texto habla de las ventajas y desventajas de la realidad aumentada? Sabemos que habla de la realidad aumentada, lo que no sabemos es si habla de las ventajas y las desventajas, ¿no? Habría que leerlo un poquito más. Voy a poner una opción cualquiera, ¿eh? No significa que sea la... Si no, no me deja avanzar, si no elijo algo. Acá, vamos a esto. La estructura correcta de la forma negativa del pasado continuo es el sujeto
el verbo con ing, el verbo to be plus not, el sujeto, el verbo con ing plus not plus to be, es decir, más el not más el to be, or the subject plus to be plus not plus verb ing. ¿Cuál de ellas creen que es la correcta? The first. El sujeto. La última. La última. Ok, the last one, La última. La última. Porque va el La sujeto. última. Great. Por El ejemplo, sujeto- I was not playing. No estuve jugando, no Yes. estaba jugando. Absolutely. I was not playing or I wasn't playing. Cualquiera de las dos, ¿sí? Sí, correcto. Bien, perfecto. Avanzamos una más. En la siguiente frase de las líneas 10 y 11. Where the objects in the real world are enhanced by computer-generated information. ¿Cuál es la mejor traducción para enhanced? Y me interesaba esta actividad por lo siguiente. Van a ver que en las lecciones venimos ya haciendo más trabajo de traducción específico. Es cierto que trabajamos con presente con pasado continuo hoy y va a haber algunas preguntas sobre pasado continuo, pero también vieron que se van recuperando en todas las lecciones temas que tratamos en lecciones anteriores, ¿sí? Y además utilizando siempre esta estrategia una y otra vez de reading comprehension, skimming, scanning, leer el contexto, leer título, subtítulo, letras en negrita, acrónimos, bueno, todo lo que podamos leer primero antes de llegar a leer el texto completo, ¿sí? En este caso, que no tiene que ver con el pasado continuo exactamente, tiene que ver, y fíjense que dice cuál es la mejor traducción. ¿Qué significa eso? Que puede haber más de un significado de esa palabra, ¿sí? En las opciones. Ahora, no todos los significados son válidos para el contexto en el que está presentada la oración. Y eso es uno de los grandes inconvenientes que uno tiene cuando utiliza un traductor para traducir, que es absolutamente válido, digo, y todos lo utilizamos, y está perfecto. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del pasado simple, el traductor, si ustedes utilizan, hago la prueba, 3 traductores diferentes, y ponen una oración en pasado simple, algunos traductores la traducen como ella comía y otros la traducen como ella comió, ¿sí? En el caso de hay palabras que tienen múltiples significados, plurisignificativas, y que tienen mucho de eso el inglés, el traductor elige o bien la que está cargada primera, o bien la de uso más recurrente, pero no te puede dar todos los significados. Y muchas veces el significado que el traductor sugiere no es el significado correcto, ¿sí? Por ende, por eso está planteado, y vamos a ver de acá en adelante, o ya deben haber empezado a ver desde la primera lección, que no dice cuál es la traducción, sino cuál es la mejor traducción. En este caso, si decimos where the objects in the real world are enhanced by computer-generated information, ¿cuál es la mejor traducción, entienden ustedes, para enhanced? Destacados, realzados, digamos. Ok. Algo así. ¿Cómo traducirías esa oración? Que donde los objetos en el mundo real son destacados por una computadora, computer generated information, sería por información generada por una computadora. Exactamente. Va muy bien traducido cuando vos decís, vamos desde información hacia atrás, ¿no es cierto? Claro, Información como lo el tuve núcleo. que, o sea, en inglés, lo entendí en inglés, pero lo tuve que pensar para poder acomodarlo, digamos, en castellano.
Tal cual. Cuando uno tiene un poco de práctica es más fácil pensarlo en inglés que traducirlo al castellano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es una cuestión de hábito esto de encontrar, y cuando vos empezás a tener práctica también descubrís, o casi intuitivamente, el núcleo de la frase nominal, por ejemplo. Ya lo mirás, vas al final y sabés dónde está el sustantivo y venís para atrás traduciendo, ¿no? Este juego que se hace entre el sustantivo y el lugar del adjetivo, ¿no? Destacados, Claro, sí, es sí. como un juego mental, digamos. Un juego mental. Uno realmente adquiere esa práctica de mirar las palabras y nosotros no lo hacemos en castellano porque el orden siempre es progresivo. No cambiamos de este a oeste ni de norte a sur, de este a oeste las palabras, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces vamos progresivamente, de izquierda a derecha leyendo. Y automáticamente cuando tenemos algo de práctica, empezamos a ver que en el inglés vamos de izquierda a derecha y volvemos de derecha a izquierda y volvemos de izquierda a derecha en este juego principalmente no de los adjetivos. Destacado sería la opción correcta. Sí, yo ahí Sí. en esa palabra yo hubiera puesto como opción realzado, digamos, porque realmente eso es la realidad aumentada. O sea, lo realzan contra la figura y el fondo, digamos, quedan realzados realmente los objetos. Bien, ninguna de Como en esas el Pokémon, opciones. claro, en el Pokémon Go, digamos, los personajes quedaban realzados por sobre la imagen real, digamos. Mirá qué buena, mirá, esto que me acabas de decir me encanta. Porque es aprendizaje puro. Digo, no se nos hubiera ocurrido esa traducción en particular de todas las opciones posibles que vimos, pero ya lo agendo. Bueno, ahora es medio No, tarde para cambiarlo, pero porque si yo quiero destacar algo de la realidad, digamos, lo sí, podría poner un marco y colorcitos alrededor. Ahí estaría perfecto. destacando. Bien, Diferente es tener un personaje, tener algo y realzarlo, bien. Fíjate, digamos, las o sea, sutilezas del porque lenguaje. claro, lo levantás realmente contra la figura y el fondo de la realidad real, digamos. Bien, me gusta mucho esto que acabas de decir. De hecho, creo que puedo cambiar el destacado por el realzado sin grandes inconvenientes porque total es la No, respuesta yo correcta. la verdad que ni siquiera fui al diccionario, lo vi ahí y me pareció como la mejor traducción, por lo que venía diciendo Sí, era sí, 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 realzarlo, sí. Sí, porque eso sí. es al augmented reality, digamos, como que realmente lo levantás de la realidad, digamos. Absolutamente, y lo tomo Marcelo, ¿eh? Lo tomo así. Tendría que volver a fijarme en el diccionario si realzado es una de las opciones que Claro, claro, provee, o sea, pero técnicamente no lo sé, pero me parecía como la tal mejor cual, traducción. pero así no lo sugiera, pero así no lo sugiriese el diccionario, no importa, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que a la traducción y al uso cotidiano, no es exactamente la palabra que figura en el diccionario, pero se asemeja al significado, digamos. Vos estás hablando de un Sí, sinónimo por que no es por exactamente lo ejemplo mismo, pero en lo que es tecnologías digitales, digamos, lo que es, cuando hablas de destacado, hablas de feature, digamos, o sea, ajá. como feature, Sí, 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 digamos, sí, o sea, sí, como sí, que sí. ahí estás hablando de destacado en el mundo digital. Mm, Pero cuando vi la palabra, digo, no, no es destacado, porque destacado es, por ejemplo, imagen destacada mm. sería feature image, digamos, o sea, como que, ¿entendés? Sí, 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 ¿Entendés? claramente. Entonces, como que me parece como más acertado sería realzado. Perfecto, perfecto. Ya lo tomo, ya lo anoto y en un rato lo cambio y dejo la opción realzado. Y me encanta que esto, ¿no? Que estemos eh, aprendiendo todos, porque de verdad me gustó mucho tu comentario y siempre que tengan algún comentario de este tenor, por favor, compártanlo. Digo, todos aprendemos con esto. Y si bien manejamos la lengua en el caso de los profes, por ahí la lengua de la tecnología, Claro, buscamos en la el mundo de mejor la traducción tecnología, posible. en el Exacto. mundo de la tecnología
es otro, digamos, se utilizan Sí, otras sí, palabras, sí, digamos, sí, se sí, sí. utilizan o sea, hay palabras que nosotros conocemos qué sé yo, del diccionario, pero se le da otro sentido en el mundo de la Sí, tecnología. sí. Hay diferentes Totalmente de palabras. acuerdo. Rebase, revert, digamos, todo lo que es en el mundo de Git y GitHub, que serían Casi no tienen plataformas que traducción, es usamos. muy difícil de traducir Claro, o sea, el es como que... equivalente. Sí. Perfecto. Te lo tomo, y si bien estamos buscando ahí siempre la mejor traducción y mirando, al no utilizar todo el tiempo este tipo de vocabulario en contexto, sí se nos puede pasar, de hecho se nos pasa este tipo de cosas, pero te lo tomo, te agradezco y me comprometo a cambiarlo, tomando tu palabra como realzado, como la mejor opción de traducción. Digo, ¿no? Y creo que quedó claro ahí el ejemplo de que hay múltiples traducciones de una palabra y en contexto, realzado sería Sí, la. fíjate que augmented reality es aumentado, ¿no? Sí, Augmented, sí. ¿viste? Y por eso es como que realzado, es porque lo está aumentando, lo está levantando, despegándolo de la realidad. Sí. No, queda clarísimo, y me encanta que lo hayas compartido, y lo voy a cambiar. Sí, le comento a los otros profes, que lo cambio y lo voy a cambiar. Me gusta mucho esto que acabas de compartir. Bueno, vuela la hora como siempre. La clase que viene vamos a ver el pasado simple del resto de los verbos, que no sea el verbo solo estar, que ya lo vimos. Voy a detener la grabación.